Mientras tanto, en medio de todas estas cosas que pasan, las elecciones, la economía, etcétera, ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que Macri quiere hacerla desaparecer. Dijo que en base a off the record que dio Macri, donde dijo que hay una lista de 500 personas a las que a la Argentina le iría mejor si la mandáramos en un cohete a la luna, Cristina dijo, yo soy la primera de esa lista, y mandarte a la luna significa matarte o hacerte morir, con lo cual es una amenaza de desaparición. Leopoldo Moro es candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana y es uno de los voceros habituales de Cristina, está en línea con nosotros. Moro, ¿qué tal? Ernesto Tenemos lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte. Igualmente. Queríamos escuchar el desarrollo de esta idea de Cristina, si es exagerada, si no es exagerada, ¿cómo la ven? Bueno, como diría Marcos Peña, que reconoció que Macri lo había dicho, es un eufemismo. Un eufemismo, pero más que preocupante, sobre todo en boca del presidente de la Nación, más que en boca de la jefa de la oposición. Porque el jefe del Estado es el que tiene, entre otras obligaciones, la obligación de preservar las libertades públicas, los derechos civiles de los ciudadanos y obviamente la vida de los ciudadanos, cosa que no han hecho en el caso de Santiago Maldonado, que después de 34 años de democracia nos pone de frente a la necesidad de discutir el derecho a la vida, que es lo que se le ha negado. Y además hay episodios que, bueno, son más que preocupantes en términos de las libertades públicas en la Argentina. La infiltración de marchas para provocar incidentes y desalentar las movilizaciones, el apriete a medios periodísticos para que separen a periodistas críticos, sobre todo cuando hacen notas de investigación, como el caso de Navarro, que creo que el pecado más grande que cometió fue llevarlo a Berbisky, que involucran a la familia presidencial en el blanqueo de capitales cuando estaba expresamente prohibido por ley y fue modificado por un decreto, que no es solamente los 35 millones de dólares del hermano del presidente, si es que son del hermano del presidente, sino que son 3.000 millones de pesos de todo su entorno familiar, que suma alrededor de 180 millones de dólares. Y bueno, todo esto tiene un marco, que es el marco de una etapa previa que se llevó adelante, como lo hace la derecha en toda América Latina, que es primero criminalizar a los jóvenes, de modo tal de que vuelva a ser peligroso ser joven en Argentina, como viene de hecho ocurriendo, sobre todo en los grandes centros urbanos, criminalizar la pobreza, criminalizar los inmigrantes, para asociarlos a la destrucción de puestos de trabajo, para que no se piense que esa destrucción proviene de la mano de un proyecto neoliberal, y criminalizar la oposición. Todos pasan a la categoría de mafiosos, de corruptos, ahora últimamente de terroristas, desestabilizantes. Segunda etapa, con todo eso fabricar un enemigo interno. Y tercera etapa, la represión, pasar por encima del Estado de Derecho, como de hecho está ocurriendo, con un fuerte acompañamiento mediático concentrado y de sectores del Poder Judicial que son socios en esta nueva realidad del enemigo interno al que hay que combatir. Ahora, Leopoldo, ¿cuánto dudan ustedes de este diagnóstico? Porque, a ver, de cada uno de estos temas uno podría abrir un debate si están así, porque una cosa es los elementos que uno ve como preocupantes o que a uno no le gustan o que le parecen horribles, el caso Maldonado es el más claro, y otra cosa es la conclusión general que uno sabe, como la idea de que esto es una etapa de 3 pasos, que termina en la represión, la criminalización. Digamos, en todos los periodos democráticos hay elementos que a uno no le gustan. Qué sé yo, por ejemplo, yo ya le escuchaba a Cristina respecto de la actuación de la justicia en estos tiempos. Y la verdad que a mí no me gusta nada que haya tantas resoluciones que la ponen en el lugar de culpable a una candidata tan importante como Cristina. Me parece irregular y tiendo a sospechar de que hay una mano detrás que es del Poder Ejecutivo. Pero la verdad que no es muy distinto a lo que le pasó a de Narváez en la elección del 2009. No lo estoy recriminando, estoy viendo, que vos decís, de lo que le pasó a de Narváez, que es un juez que después fue destituido, dice que es narcotraficante. El presidente, el candidato entonces, Néstor Kirchner, dice que explique si es narcotraficante. Gente pinta las paredes, de Narváez narcotraficante en plena campaña electoral. Y sin embargo, en aquel momento había democracia, no es que por ese hecho no hay democracia, es un hecho que no corresponde, como no corresponde, en mi opinión, que la justicia esté todo el tiempo marcándole a Cristina o a Vudú o a Debido justo en este mes que de donde se define una elección tan importante. Pero de ahí a obtener la conclusión de que vamos a un régimen que atenta globalmente contra las libertades individuales, que criminalizan a los jóvenes, que, qué sé yo, todo eso me parece como que, no sé, que por lo menos habilita a pensar que en las democracias a veces pasan estas cosas que son feas.
Sí, pero efectivamente hay desbordes en los procesos democráticos, pero no forman parte de un plan sistemático. Precisamente el caso de Narváez te lo indica, el juez fue destituido. A Bonadío todavía nadie había dicho nada, ni en el Consejo de la Magistratura, ni el presidente de la Corte en función del ejercicio de la superintendencia, ni la Cámara que lo controla, que en realidad tiene a otro juez vengativo como Irursun al frente de las operaciones, que además es el responsable de las escuchas telefónicas y el que habilitó que se filtraran conversaciones hasta privadas de la expresidenta de la Nación. Y además yo te voy a recordar, porque vos lo recordarás, que efectivamente hubo desbordes. Lo tuvo Alfonsín cuando le secuestraron a Osvaldo Sivak, un banquero que, como vos sabés, militaba en los sectores de la izquierda. Pero eso ¿cómo terminó? Con los que lo secuestraron presos, entre ellos Julián Minetti, que formaba parte de la custodia de Alfonsín. También hubo un desborde con Carrasco. ¿Cómo terminó? Con los responsables presos y en el extremo hasta con la derogación del servicio militar. También estuvo Costecchi y Santillán, terminó con el adelantamiento de la entrega del poder de Duhalde. También estuvo Pablo Ferreira, Kirchner se puso a la cabeza de la investigación, lo digo eufemísticamente, era el presidente de la Nación, y terminaron presos los autores y hasta el autor intelectual, que es lo más difícil siempre de detener. Acá Macri y Burlich se pusieron a la cabeza del encubrimiento. Hay una diferencia, Ernesto, muy grande. Yo no digo que no hay diferencia. Bueno, digo vayamos a otra. yo te podría decir, a ver, ejemplos. En el 2013, que para mí fueron los hechos más graves de nuestra historia democrática, hubo una huelga policial en distintas provincias del país, primero en Córdoba, y hubo muchos argentinos que, como consecuencia de huelga, fueron asesinados. Fue el día que Cristina bailó sobre el escenario y nunca se investigó eso. Nunca se investigó. Investigar desde el Estado Nacional si eran responsabilidad de los Estados provinciales. Bueno, muchos estados provinciales estaban alineados. Por ejemplo, en los casos más graves fue en Tucumán. No, de la Sota era el origen del conflicto y no hizo nada. Y cuando se sublevó la Gendarmería Nacional se le puso los límites a la Gendarmería. Bueno, está bien. Por eso lo único que yo digo es, si no es ayer, por ejemplo, Berbisky comparaba off the record de Macri de los 500 personas que perjudican al país, lo comparaba con las listas negras de caudillo con las que las AAA, ¿cómo se llama? La AAA hacía desaparecer gente o mataba gente. Y yo, la verdad que yo escribí inclusive que me parece que no estoy de acuerdo y me parece mal y me parece una muy mala señal lo que Macri está haciendo, o el tema de apuntar contra Víctor Santamaría después de la primicia de Berbisky, lo de la lista que uno dice, ¿y cómo la armás? ¿Quiénes son los que están, los familiares, los Panamá Papers están? Todo eso yo lo pienso. Ahora, cuando vos me pones el caudillo López Rega AAA y lo comparo con la situación actual... Bueno, seguramente Berbisky, no sé, yo no voy a entrar en la intención de Berbisky, digo, él seguramente se estaría refiriendo a la posibilidad de que los 562, en vez de ser desaparecidos, seguramente no ocurriría una cosa de este tipo, porque el mundo, la región y la Argentina es otra, sean fusilados mediáticamente, que es la nueva manera de hacer desaparecer gente de la política. No es lo mismo. No, claro que no es lo mismo, pero produce un efecto muy dañoso. Si la política se apoya en la calumnia, en la descalificación, la política también genera tensiones, sobre todo cuando están originadas en el Estado. Digamos, si vos pones un tipo como Nochetti, que al grito de cásenlo, está presente en el lugar de los hechos, diciéndole a los gendarmes que pueden entrar a cualquier lado y pueden cazar a cualquiera sin orden judicial, está grabado, bueno, digamos, está el Estado incentivando determinados comportamientos. Yo te digo, yo no voy a, no solamente no voy a aceptar cosas como la que hace Nochetti, sino que además acá del primer día pusimos audio de gente conocida diciendo que aparezca Santiago Maldonado. No estoy pero para nada defendiendo eso. Lo que digo, y lo digo con tristeza realmente, es que me parece que hay reglas de juego que todo el mundo vulnera. Y que en general en el sistema político, y también los periodistas, todo el mundo ve la agresión que recibe y no la que emite.
Entonces, por ejemplo, lo de Navarro es un tema, a mí no me gusta, no me gusta lo que hace Navarro, pero me gustaría que Navarro esté al aire, me parece más importante eso que mi opinión sobre el tema. Sí, claro. Pero qué sé yo, en la época de Alfonsín, vos sabés perfectamente que Mirta Legrand no estaba al aire, y no estaba al aire porque no le gustaba, y es el gobierno que más respeta la democracia. Es decir, no hay... Ahora, probablemente... Mirta Legrand no estaba al aire cuando el gobierno de Alfonsín llegó, en todo caso no le habrán restablecido el programa. No, bueno, o levantaron el programa de ayer por presión de la Iglesia, o la Liberty pero lo que quiero decir, no estoy criticando a Alfonsín. Ernesto, ya sé que no criticas, y si hay que criticarlo no importa. Obvio. Lo que yo te digo es que nadie puede suponer que el gobierno de Alfonsín, ni siquiera el de Menem, con quien tengo distancias siderales de coincidencias, nadie puede suponer que esos gobiernos atentaban contra la democracia. Sí, efectivamente, hubo excesos, desbordes, como el que acabamos de mencionar del CIVAC en un caso, Carrasco en el otro. Ahora, todo el mundo huele de este gobierno, y vos mismo en el raconto de alguna manera me lo confirmás, porque es infinita la cantidad de cosas que han pasado. Si querés, en los últimos 60 días, no nos vamos a ir atrás al intento de meter tipos en la corte por la ventana, etcétera, que también lo podríamos agregar, o derogar por decreto la ley de servicios audiovisuales después de haberla discutido 4 años en el Parlamento, en la justicia, ser constitucional. Digo, dejando de lado todo eso, es evidente que en la Argentina hay un clima de época impuesto por los poderes dominantes, que no sé si lo dominan a Macri o Macri lo lleva de la nariz a ellos o viceversa, que pretenden un estado de excepción, de carácter más bien policial. Eso me parece que es más que evidente. En esos términos yo no lo veo. Por ahí es así, bueno, y por ahí me equivoco, no digo que no, pero yo no lo veo. Es más, afuera, con el respeto que estamos conservando, y en términos de ser sincero, a mí me cuesta, digo, tendría que pensarlo, pero no veo a este gobierno como un gobierno más autoritario con el anterior. Sí veo un hecho muy grave, que es el hecho de Maldonado, y veo algunas cosas que no me gustan nada, pero no lo veo como una... Bueno, ojalá tengas razón vos. Yo honestamente creo que no, porque me parece que lo que está en marcha en la Argentina, que es una restauración salvaje de un conservadorismo que pretende cambiar la estructura social de nuestro país, llevándola a una pirámide donde 4 o 5 millones vivan bien y 40 miren desde el otro lado del alambrado del country, que es hasta donde creo que alcanza la mirada de Macri y su gobierno, requiere de todo esto que está ocurriendo. Y reitero, no solamente lo imputo a Macri, sino que lo imputo a los poderes dominantes que están restableciendo la idea de un país para pocos. Moró. Sí. Jairo Stacha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Usted hubiera evaluado que el gobierno de Cristina, con 6, 7, 8 al aire, escrachando periodistas y dándole la inteligencia a Milani, que está investigado por delito de lesa humanidad, eso lo convertía en un gobierno autoritario también? A ver, 678 era una expresión periodística que parece que molestó mucho, fundamentalmente porque desnudó otras expresiones periodísticas en sus operaciones en favor de los grupos más concentrados de la Argentina. Bueno, puede haber sido un episodio. Yo estoy de acuerdo que estuviera 678 en el aire, porque era muy difícil contraponer opiniones en un país donde la concentración mediática cada vez es más asfixiante y genera una sola voz. Entonces me parece que no estaba mal que existiera 678. Lo que pasa que yo soy muy consciente de que eso era noche a noche desnudar lo que desde los medios concentrados, hoy más que nunca, por supuesto, se pretende imponer como sentido común en la sociedad argentina. Así que a mí no me agraviaba 678. Vos sabés que tenemos que ir cerrando y te agradezco la nota. Cuando termine la campaña, un día te invito a tomar un café. Porque me parece que te estoy escuchando, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, en distintos momentos, obviamente cada uno en su métier, en su política, y a veces hemos estado de acuerdo, a veces no, y me daba ganas de decir, charlemos un rato, porque esto no se define al aire, o tampoco se define en un café, pero me parece que algunas personas en esta sociedad nos merecemos un café para charlar este tipo de cosas y ver por lo menos cómo lo ve cada uno, que si uno lo ve desde un punto de vista distinto. Yo realmente la veo de manera muy distinta, pero bueno, también respeto que cada cual la ve de manera distinta, ¿no? Bueno, me imagino. Además, digo, yo sé que vos ejercitás o intentás ejercitar, como todos nosotros, una opinión cuando haces periodismo independiente. Yo lo que no tolero es los periodistas que hacen oposición de la oposición. Yo tampoco, y se nota muy claro en aquellos que hasta hace poco tiempo atrás, cuando el oficialismo era otro, decían que el ejercicio del periodismo era ser contrapoder. Y ahora resulta que hacen propoder
sin eufemismo por lo de PRO, y hacen oposición de la oposición. A mí yo estoy muy fastidiado con eso. Yo en eso coincido y tengo muchos amigos que lo están haciendo y bueno, tendremos que discutir, que es así la cosa. Macanudo, Ernesto, cuando quiera charlar. Gracias. Leopoldo Moró, candidato a diputado de Unidad Ciudadana, contando ahí, discutiendo en términos realmente agradables.